El perdón es la acción que nos permitirá transformar el dolor en esperanza. Rita, este lugar tan maravilloso, tan hermoso, que nos invita a explorar nuestros resentimientos, nuestros rencores e inclusive esa rabia que muchas veces llevamos por dentro. Así es, Giselle. Mira que la palabra es florecer. Ante tanto verdor, ante tanta naturaleza, la invitación es a crecer. Y es allí donde podemos introducir el perdón. Experiencia maravillosa, y el perdón es una opción y una decisión que tenemos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, ¿cómo le podemos mandar ese mensaje a nuestros televidentes en donde les expliquemos qué es perdonar y qué no es perdonar? Bueno, perdonar, de hecho, significa que yo no es que tengo que olvidar la ofensa, no implica que yo tengo que abandonar la parte judicial, pero sin embargo el perdón es una oportunidad a que yo crezca, una oportunidad a que ese presente definitivamente no esté empañado con aquel pasado que nos lastimó y que nos tiene viviendo en el dolor. Entonces es como bien dices, es una decisión que nos libera. Y en esas situaciones que viven o que hemos vivido las personas, principalmente en situaciones dolorosas, por ejemplo en el caso de la separación y o divorcio, en el homicidio, el suicidio, las muertes accidentales, en donde naturalmente el perdón sería una herramienta de recuperación emocional. ¿Cómo podemos iniciar ese proceso? Bien lo dices, es un proceso que implica que de alguna manera yo integre la información como un aprendizaje y luego que ya tengo el recurso, la herramienta, entonces yo lo voy a aplicar a esa nueva oportunidad de florecer y de vivir. Y que tenemos que reconocer que no siempre el perdón es tal vez como lo percibimos, porque es un asunto perceptivo, y que ese perdón tiene que empezar con nosotros mismos, conmigo, con mi historia, con mi vida, pero que también a veces ese perdón tiene que ver con mi familia, con mis padres, con mi pareja, y también ese perdón a veces es con la vida misma. Yo no perdono, por ejemplo, alguna situación en donde estuvo involucrada alguna experiencia dolorosa y que tuvo que ver, por ejemplo, con militares y culpo a algún militar en particular, cuando dentro de ese crecimiento y esa madurez tengo que comprender e integrar que lo hizo desde su contexto, desde una instrucción y que no necesariamente la intención era dañarme. Entonces, he allí el aprendizaje. Mira que si pudiéramos usar una analogía, es como cultivar la tierra. El perdón, primero tenemos que limpiar toda esa tierra, tenemos que abonarla y tenemos que hacer surcos. Y entre más grande haya sido la herida, pues más profundo van a ser los surcos. Y es allí donde nosotros vamos a plantar para ver ese crecimiento y ese florecimiento. Pero me gustaría que ampliaras en algo importante. El perdón implica responsabilidad. Claro que sí, porque nosotros somos dueños de nuestra historia. Y en esa responsabilidad está en que yo tome conciencia de esa situación que me ocurrió. Y sí me ocurrió, porque el perdón no es olvidar. Yo puedo recordar, sin embargo, la propuesta es sanar. Y es como tejer los hilos de nuestra vida. Y en eso que yo voy tejiendo, yo decido si ese espacio de vivir en este presente, yo ocupo el espacio para sufrir. O definitivamente aprendo, sano y dedico entonces el espacio a plantar. Y que ese proyectos de vida y reconocer qué ocurrió y valorar lo que sucedió e integrar el aprendizaje para luego que ese presente tenga una connotación diferente, tenga un sabor diferente a vida. Y por ejemplo, en los casos en donde ese proceso de duelo se da, naturalmente que la persona tiene que enfrentar ese miedo, esa rabia, esa culpa, esa tristeza, pero luego está la decisión de si perdono esa experiencia, y ahí es donde naturalmente nos quedamos atascados. Mira que has dicho algo importante. Lo que perdono es la experiencia. A veces nos quedamos estancados en que es a la persona que debo perdonar o es a mí lo que no me acepto y no integro esta información, cuando en realidad es la experiencia vivida y de qué manera yo la asimilo y la integro.
El perdón, pudiéramos decir que es como si fuera algo cíclico, en donde me ocurre la situación y luego viene ese rencor y luego viene ese resentimiento y luego viene ese dolor y vivo allí. Y vivo allí. Y la tarea es que salga y que empiece a vivir no de la decepción, no de personalizar, no de que las cosas fueron contra mí, sino que fue una circunstancia y una situación que de acuerdo a la madurez emocional y todas las circunstancias se unieron y fui lastimada y me siento lastimada. Pero la pregunta es, ¿y me voy a quedar a vivir allí el resto de mi vida, en el dolor? No hay razón para que una jovencita que fue abusada sexualmente se quede a vivir allí, en ese círculo del dolor. Sí, claro que hay dolor, claro que hay rencor, pero yo tengo que hacer la tarea, elaborar ese duelo, revisar las culpas, los miedos, todo eso, esa ira, porque me produce mucha ira, mucha culpa, y que la culpa a veces es contra nosotros mismos y contra los demás. Entonces tengo que sanar en cada aspecto de mi vida. Ahora, tú acabas de decir algo importante, no es justificar, no es que yo le condono a la persona lo que hizo. Y aquí es donde tenemos que tener claro con nuestros televidentes que muchas veces entra en el rol de la justicia. Y eso no implica que cuando entro en ese proceso de perdón, yo voy a dejar de que la justicia haga su trabajo. Claro que voy a dejar el trabajo a la justicia. Sin embargo, también tengo que partir de esa premisa. Los seres humanos no somos perfectos. Y yo de alguna manera idealizo y digo, es que los resultados tienen que ser esto textualmente, de esta manera. Pero resulta que en lo cotidiano nos damos cuenta que tal vez la justicia no haga o no corresponda a mis expectativas. Entonces prefiero quedarme a vivir en este rencor y en este dolor cuando de alguna manera sí hice la tarea de acudir y apelar a la justicia, pero no necesariamente los resultados van a estar en armonía con mis expectativas. Correcto. Y tal vez esto nos va más allá. Todo en la vida tiene mucho que ver con nuestras expectativas como ser humano. Yo deseo que la justicia haga esto. Yo deseo, un adolescente, yo deseo que mi madre me dé el permiso para ir a la fiesta. Pero en ese ir a la fiesta está con que la madre desde su madurez dice, es que ahí hay unos jóvenes que tal vez no sea buena compañía para ti. Es que ya yo he visto, he escuchado. Entonces nos toca de lado y lado crecer y armonizar estos contenidos. Es mi expectativa. Pero no siempre en la vida se va a cumplir mi expectativa. Correcto. Yo me caso con la idea de que este hombre me sea el fiel para el resto de la vida, de que mi matrimonio va a durar 30 años, pero cuando nosotros vamos a convivir, me doy cuenta que no era, cuando vivimos en esa primera fase de ese amor romántico y me doy cuenta, mira, es que esto no era lo que yo esperaba, es que me engañó, es que me falló, no. Entonces son mis expectativas. ¿Y a qué me lleva esto? Que a lo mejor no hay que perdonar, que hay que reconocer que mis expectativas eran estas y que lo que se dio en nuestra vida, producto de las circunstancias, me llevó a este plan. Entonces, la primera tarea tal vez es reconocer. Sí, expresar todo ese dolor que hay dentro. Dolor, manifestar, comprendiendo que el que yo esté lista para perdonar no necesariamente implica que el otro lo esté. Correcto. Que aquello que yo espero, la respuesta se va a dar como yo espero. Entonces, fíjate todo lo que implica este perdón. Implica reconocer, implica valorar, pero principalmente implica crecer. Correcto. Y hay un punto muy importante, Giselle, que cuando nosotros estamos en esta historia del perdón, nosotros somos víctimas. Ahí nos quedamos a vivir y estamos con ese dolor rasgando las paredes. Pero la tarea o la propuesta del perdón es pasar de víctimas a ser héroes de nuestra propia historia. Existe una confusión acerca de ese perdonar implica reconciliarse. Y sabemos que podemos perdonar, no así reconciliarnos. Pero no nos podemos reconciliar si no hemos perdonado. Qué bueno que haces la separación, porque yo puedo perdonar, porque es un asunto personal, pero no necesariamente eso implica que yo me reconcilie. Yo puedo perdonar a la pareja que me fue infiel, pero eso no implica que tengamos que convivir juntos, que no dejamos de ser padres de estos hijos, no dejamos de amarlos, no dejamos de hacer un trabajo en conjunto para edificar estos hijos. Pero me dices también que si tiene que ver con los otros. Fíjate que el perdón es como encontrar a un pajarito en una jaula y pensar que yo estoy trabajando sobre ese pajarito, las culpas y la rabia y los miedos, pero en realidad, cuando hacemos ese trabajo de perdón, descubrimos que el pajarito era yo,
que quien me tenía prisionero era yo con mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces la invitación es a liberarnos, a liberarme, empezando por ese perdón conmigo mismo, con mi historia, conciliándome con la vida. Y me voy a dar cuenta que en la medida en que yo tenga ocupado este espacio con rabia, no le voy a dar apertura a aquello bueno que a lo mejor me espera, porque yo lo he decidido. Entonces, correcto, es la decisión de nosotros. Y por último, cuando acabas de mencionar algo muy, muy particular que la mayoría de las veces no lo tenemos en cuenta, es yo puedo perdonar esa experiencia, pero tengo que haber perdonado mis errores, todas aquellas heridas que he tenido, que me han hecho y que yo he hecho. Y nos endurecemos. Y muchas veces en ese endurecernos nos volvemos hostiles, agredimos, tenemos un montón de conductas que nos hacen daño a nosotros mismos y le hacemos a los demás. Porque como es un tema de decisión, también yo decido si me quedo a vivir en esa rabia y en esa culpa y en esos miedos. Entonces hagamos la analogía de arar la tierra. Vamos a empezar limpiando con nosotros mismos. Vamos a limpiar, vamos a quitar aquella maleza que nos hace daño y vamos a ir haciendo los surcos, comprendiendo y teniendo presente que cada persona tiene su tiempo, su ritmo y que algunas situaciones definitivamente son más profundas que otras. Entonces, pero hay que hacer la tarea. Primero reconocer, luego voy a limpiar la tierra para ir sembrando y ver esas semillas germinar. Pero no quedarme a vivir en ese pasado, no es justo. Pero hay una cosa que hablábamos en la mañana juntas, en donde hablábamos que muchas veces nos juzgamos por experiencias que vivimos hace 20, 30 años. Y como tú decías, desde esa madurez miramos hacia atrás y somos duros, nos flagelamos, nos castigamos. Más bien es trabajar esa experiencia con esa comprensión. ¿Qué nos puedes decir para nuestros televidentes? A nuestros televidentes, que es un poco lo que nos comparte Giselle. Cuando yo juzgo, cuando yo evalúo, lo hago desde mi crecimiento, desde mi madurez. Desde este momento de vida, juzgo a una jovencita de 16 años que acaba de salir embarazada. No es justo con ella, porque ella no tiene todo ese caminar y ese proceso. Entonces la invitación es que cada vez que nosotros tengamos una situación difícil o que no podemos interpretar, vamos a bajar a ese momento de vida. Vamos a imaginar que es un bebé que está empezando a caminar y ese es el proceso. Nos toca extender la mano para que esa persona, de alguna manera, con nuestra orientación, pero respetando su ser, pueda hacer su propio camino. Y nos vamos a una pausa y regresamos con Meilín Acevedo, quien nos hablará del perdón en la enfermedad avanzada. El motivo más obvio para perdonar es liberarnos de los efectos debilitadores de la ira y el rencor crónico. Robin Casarria. Bienvenida, Meilín, a nuestro programa Transformándonos. Muchas gracias, Giselle, por invitarme a tu programa Transformándonos y especialmente en este lugar maravilloso. Con gusto, es un placer estar aquí contigo. Gracias. Y el tema que nos trae es, como decía, sensible. Ese proceso de duelo en la enfermedad o por la enfermedad avanzada. ¿Cómo esa persona o ese enfermo o ese paciente, podríamos decir, puede beneficiarse con el proceso del perdón? Sí, efectivamente, el proceso del perdón es un proceso vital durante el duelo a una enfermedad avanzada. Este duelo ante una enfermedad avanzada, el perdón ayuda y facilita, y creo que el acompañamiento emocional de un psicólogo es estar allí con este paciente para trabajar y poder aportar y favorecer que el perdón pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque tener una enfermedad avanzada, ejemplo el cáncer, la enfermedad hace que la persona tenga sufrimiento.
Este sufrimiento hace que también algunas personas consideren si es necesario reevaluar su vida, reflexionar sobre lo que han vivido, ver qué cosas han hecho durante este tiempo de vida y si eso había sido correcta o incorrecta, juzgándola. Y esto hace que hagan integración de lo nuevo ante una enfermedad avanzada. Y esta es la parte activa de un psicólogo. ¿Por qué? Porque esto se trabaja para favorecer el duelo y el perdón ayuda para que esto pueda darse y seguir más adelante. Como ejemplo, yo le digo las palabras mágicas. ¿Por qué le digo las palabras mágicas? ¿Por qué? Porque ayudan a sanar, a reparar a nivel espiritual, pero también a nivel emocional. Ejemplo, son las palabras que yo le digo como agradecer. Agradecer es una palabra tan bonita que lo hacemos a un tercero, a alguien que me trajo un vaso de agua, a alguien que me trae algo, pero nunca le digo gracias a mi mamá por ser mi madre. Gracias a mi papá por ser mi padre. Gracias a mi primer hijo por hacerme madre. Nunca le hicimos un hermano por estar en mi vida. Estos temas siempre los dejamos correr y nunca agradecemos a nuestros seres queridos. Y la otra palabra mágica es el perdón, que yo lo divido en 3 perdones. Pedir perdón cuando sentimos que hemos hecho una actividad de que ha ofendido a un tercero, o perdonar a alguien que nos haya lastimado. Y el tercero es autoperdonarse. Creo que es el más difícil y ya entiéndase que perdonar es difícil. Ahora, el tercer perdón es más difícil y esto lo trabajamos a nivel psicológico, tanto con las familias como también con el paciente, ¿sí? Las mismas palabras, agradecimientos, el perdón en sus 3 esferas. Pedir perdón, perdonar y perdonarse, porque a veces pensamos y somos muy severos con uno. Es más fácil perdonar a alguien que te ha hecho daño, a veces es más fácil pedir perdón y dejar a la otra persona si nos perdona o no, pero cuando es nosotros mismos lo lastimamos mucho y entonces ahí es donde yo pienso que trabajamos en mirar que en ese tiempo no éramos maduros, no pensábamos como ahora, son situaciones que en ese momento pensamos que era lo correcto, son cosas que tomé juicios o decisiones cuando era muy joven y por eso entonces el trabajar el duelo con el perdón es maravilloso porque ayuda a que la persona avance y pueda concentrarse en la enfermedad que está viviendo ahorita. Entonces, el perdón aquí lo que implicaría es una comprensión en ese proceso que está viviendo la persona. Totalmente. Una total comprensión. Obviamente, cuando hablamos de ese perdón, por ejemplo, hablemos un poco de esa enfermedad, el cáncer, en donde muchas veces la persona llega a esa etapa terminal. ¿Cómo el perdón puede beneficiar a esa persona teniendo en cuenta todos los aspectos que acabas de mencionar? Sí, claro, cuando integramos el perdón, integramos también la vivencia actual de un sufrimiento por enfermedad ante una enfermedad avanzada. Esto nos hace mirar muchas cosas y avanzar a nivel emocional ante una circunstancia que nos quita toda la energía, toda la fuerza, todos los planes futuros. Y entonces yo creo que ahí es donde la parte importante es cómo favorecer a un psicólogo para ayudar a una persona. El perdón es una decisión. Correcto. Y debe comenzar de uno. Y si el paciente nos ha dicho, ¿qué hacemos los psicólogos cuando acompañamos? Es traducir las emociones o traducir los deseos del otro. A veces el paciente no sabe si eso le está afectando o no y nos damos cuenta y le hacemos evidente que ellos no están teniendo una vida plena porque hace 15 años sucedió una situación desagradable que todavía hoy día la recuerda como si fuera ayer. Entonces todo esto nos hace dar cuenta de que la persona decide y nos dice, hemos decidido perdonar a tal persona. Si esta persona está hospitalizada en la parte encamada, en el hospital, ¿cuál es el trabajo del acompañamiento del psicólogo? Poder ayudarlo, ayudar a favorecer que este proceso de duelo se dé. Ese es nuestro trabajo porque al traducir los deseos del paciente podemos saber que eso es una gran necesidad ahora con la aparición de una enfermedad de cáncer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Póngase que, ejemplo, necesita hablar con un hermano que no ve hace 15, 20 años. Es poder hablar con toda la institución, de explicar adecuadamente, con buenos argumentos para que nos den permiso para que esta persona ingrese al hospital. Luego que nos dan, pedir todas las autorizaciones necesarias para que ingrese y pueda hablar.
con el persona que quiere pedirle perdón porque el paciente está encamado y no puede ir a donde está la persona. Otro ejemplo, podría facilito, sencillo, darle un celular con videollamada para que se localice con alguien que necesita hablar y estar ahí acompañando o darle su espacio dependiendo cómo es la persona. Y otras veces también hablar con la familia. Correcto. Hay veces que la familia no quiere, yo no quiero que mi papá venga a hablar con mi mamá, porque mi mamá es la enferma y él por eso está enferma, porque le dijo, le hizo, no sabemos por qué la persona enferma. Lo que sí sabemos es que esta persona va a tener un alivio emocional mucho mejor para seguir afrontando una enfermedad difícil como el cáncer. Pero si el papá viniese, como es los deseos de la paciente, nosotros hablamos con estas hijas que no quieren que su papá venga porque fue malo, pues fue infiel, la lastimó, la maltrató. Esos son temas que tal vez no hemos visto en los deseos de la paciente. Tal vez es la primera única pareja que ha tenido toda su vida, el papá de sus hijas, y necesita para seguir afrontando este encuentro. Se trabaja con estas hijas para que entiendan los deseos y poder que ellas bajen y también den ese permiso para que la persona también se sienta, porque la mamá no, me imagino la mamá se va a sentir angustiada que sus hijas no quieran. Entonces nosotros también haciendo lo que el paciente quiere, pero la familia enojada. La idea durante una enfermedad avanzada es integrar todo, que todos puedan convivir este espacio. Otra cosa que podemos hacer cuando ya no se puede, póngase que la persona falleció a la que le quieren pedir perdón. Póngase que la persona vive en el extranjero o vive en Panamá, pero no lo podemos localizar. ¿Qué hacemos? Es un reto nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Es también el psicólogo a trabajar el perdón, se llama el ritual del perdón. Es ahí mismo en la cama que el paciente decida cuándo quiere, cuándo desea hacerlo, o sea, hacerlo solo, acompañado, solo con el profesional de salud mental o con un familiar o dos familiares al lado alrededor de su cama, en donde la persona con respiraciones, con visualizaciones, cerrando los ojos, incluso si poniendo alguna canción de su gusto y su preferencia, poder evocar esa persona y poder hablar con ella, decirle, pedirle perdón, señalar el evento, llorar, gritar, o sea, sacar toda esa emocionalidad que tiene para que quede en paz, para que cierre ese círculo, para que pueda cerrar el círculo aunque la persona no esté viva o esté viva y no sepa dónde localizarla. Y el espacio emocional del psicólogo, estar allí para esa persona con esa emocionalidad, poder apoyarlo, estar ahí para ellos en todo momento. Ese es un trabajo del psicólogo durante una enfermedad avanzada con un paciente en el hospital. Y una cosa importante, Meilín, es el profesional de la salud, como acabas de mencionar, exhorta, estimula este proceso. Estamos de acuerdo. Este proceso sabemos que es una decisión, pero también para nuestros televidentes que nos escuchan, es una opción, es una herramienta de recuperación emocional en la que tal vez no conoce ese proceso, cómo se da, y también tenemos que sensibilizar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios en este proceso. Pero quiero que le compartas a nuestros televidentes en esa etapa, ¿por qué es necesario que recurramos a una experiencia liberadora, a una experiencia, como hablábamos con Rita, que nos da paz, fortalece nuestras relaciones con nuestra familia por esas situaciones que vivimos? Y creo que lo que comentas es sumamente maravilloso. Un duelo es un cierre emocional. Correcto. Es un círculo donde yo cierro y dejo todo en paz. Se cierra y una herida que no vuelve a abrirse. ¿Por qué? Porque me siento en paz, tranquila, serena, ya la viví, ya la superé. Y a veces las personas empiezan a juzgar mucho por un evento que han vivido del pasado, que le trae mucho malestar, enojos, heridas, que han sido fuertes, en verdad que sí. Entonces es importante saber que hay un tema legal, si esta persona fue juzgada o no juzgada. Hay un tema moral de la sociedad y hay un tema religioso, que es particular el religioso, si va al cielo, si va al infierno, en fin, todos estos detalles de una persona. Vamos a hacerlo como un ejemplo para poder mirarlo mejor. Póngase que una persona ha sido abusada por su cuidador, su padre, su hermano, alguien muy cercano a ella o a él. Esto lastima mucho. ¿Cómo vamos a perdonar y reconciliarme con una persona que me ha lastimado en la infancia, que se suponía que me debía proteger, que se suponía que me debía cuidar, que se suponía que era el adulto y él era o ella era la menor de la familia, y los lastiman de esta manera? La mamá,
que debería haber protegido y se calla y guarda el silencio en vez de denunciar a su esposo porque le da mucho miedo que dirán y todos los temas que conlleva esta situación de difícil manejo emocional. Entonces, ¿cómo perdonar a una persona que ha hecho tanto daño a la vida emocional? Incluso ha sido difícil, no pudo elegir pareja adecuada, tuvo que ir a muchas instituciones de salud mental para poder ayudar a este trauma de infantil a edad temprana. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo resolverlo? El perdón no es para el otro, si el otro fue juzgado, si pagó su condena, si va al cielo o no. Realmente el perdón es para uno, es una decisión que yo tomo para soltar esos dolores del pasado. Y si tengo una enfermedad avanzada de cáncer, concentrarme ahora en el duelo actual. Porque si tengo duelos viejos más el duelo nuevo, es más difícil de manejar. Correcto. Entonces mejor soltar, porque para mi paz emocional, para mi nuevo afrontamiento a vivir con un espíritu de lucha ante una enfermedad difícil, necesito soltar heridas viejas, decidirlo yo. No importa qué pase con el otro, como ya te expliqué, uno puede perdonar a otro sin verlo, sin tocarlo, sin oírlo. Es simplemente la interioridad del mundo interno de uno y quedar en paz. Y es una reconciliación sin convivencia. No es que ahora va a ser mi íntimo amigo porque ya lo perdoné, ya aquí no ha pasado nada. Además, lo que me hizo fue chiquitito, ya no fue nada. Tampoco podemos achicar un dolor que fue de una gran magnitud. Correcto. Lo que puedo hacer es que esa persona puede vivir lejos, pero yo en paz. Correcto. Y dejar eso allí cerrado, bien cerrado a nivel emocional e incluso espiritual, para poder abordar ahora un espíritu de lucha ante algo que es bastante nuevo, un duelo, cómo voy a dejar a mis hijos, cómo quiero que sea el 15 años cuando yo no voy a estar, si fallezco de la enfermedad, cómo van a ser, quién va a quedarse a cargo de mis hijos, cómo vamos a hacer con los bienes, quién se va a cargar de la mamá enferma. Entonces estos nuevos duelos es importante abordarlos sin peso de culpas, rabias, enojos, resentimientos, sino perdonar y empezar de ahora en adelante nueva para ese espíritu de lucha ante una enfermedad avanzada. Es encontrar esa paz que tanto anhelamos. Gracias, Maylin, por compartir en este lugar nuevamente tan hermoso y que nos invitamos a todos nuestros televidentes a explorar ese perdón que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Perdonar no es olvidar que algo doloroso ha sucedido, es darle un espacio a nuestros sentimientos, es recordar sin odio, ni amarguras, sin la herida abierta, sin respirar por ella.